Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy, donde vamos a hablar de NFTs, tokens no fungibles. Muchas gracias al equipo de IDEM por la invitación a acompañarlos el día de hoy y también a la participación del estudio Checopar, que está gentilmente auspiciando el evento del día de hoy. Sin más preámbulo, voy a pasar a compartir mi pantalla y empezamos la sesión del día. Para los que no saben, mi nombre es Fernando Sam, soy asociado del estudio Checopar, y como tal, entre otras cosas, me dedico al área de Corporate M&A y también participo en banca y proyectos. Sin embargo, mi verdadera pasión y lo que me mueve todos los días a seguir siendo abogado es la parte de tecnología e innovación. Entonces, un poquito de eso es lo que les quiero comentar. Antes de poder hablarles en estricto de NFTs y cuál es la lógica o lo que está detrás, me interesaba primero hacer un recuento de cuáles son las bases que sirven o que sirven de sustrato a este tipo particular de activos, ¿no? Y para poder entender qué cosas son los NFTs, en primer lugar debemos entender qué cosas son los bienes y cuáles son las clasificaciones que tienen estos. Esto es una clase casi de Derecho Civil 101, ¿no? Los bienes básicamente se distinguen entre bienes, entre otras variables, ¿no? Otros criterios. Uno de los criterios es bienes tangibles y no tangibles. Aquellos que tienen materialidad física o no. ¿No? Claramente, una manzana, una fruta, es un bien tangible que tiene materialidad física que podemos tocar, percibir con nuestros sentidos, mientras que un bien no tangible son las acciones de Apple Inc., ¿no? de una empresa, que es efectivamente un bien con sustrato económico, pero que no tiene sustrato físico. Es importante distinguir que una cosa es la acción y otra cosa es el certificado de acciones. El certificado sí tiene materialidad física, pero representa a la acción, ¿no? La acción como tal es un derecho y no tiene representación, no tiene carácter tangible. ¿Ok? Una segunda variable, cuando pensamos en los tipos de bienes, es si es que estos son fungibles o no fungibles, ¿no? Un bien fungible es aquel que puede ser fácilmente reemplazado con alguno otro de la misma calidad o especie. Por ejemplo, si pensamos en el azúcar, en el arroz, son bienes fungibles. Si es que pensamos también en los commodities como el petróleo, el oro, la plata, son bienes fungibles, porque sencillamente una cantidad determinada de azúcar de cierta calidad va a ser perfectamente reemplazable por otra cantidad de azúcar igual de otro origen, si son intercambiables entre sí. Por el contrario, los bienes que tienen carácter no fungible son aquellos que son únicos, aquellos que no son reemplazables por alguno otro similar, porque tienen un carácter específico o particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la noche estrellada de Van Gogh como un ejemplo de un bien no fungible. Ahora, tenemos estas dos variables, vamos a preguntarnos cómo se interrelacionan. No tenemos en el eje vertical, en esta matriz, el carácter fungible o no fungible de un bien, mientras que en el eje horizontal tenemos el carácter tangible o no tangible, ¿no? En primer lugar, bienes fungibles y al mismo tiempo tangibles. La manzana, porque yo puedo coger y reemplazar esa manzana con cualquier otra manzana de similar características, el azúcar, la sal, los commodities que hemos hablado, ¿no? Tenemos por otro lado los bienes también fungibles, pero no tangibles, como por ejemplo las acciones de Apple Inc. Esas acciones son claramente fungibles porque la acción que tiene, la acción número 1 es igual a la acción número 2, son acciones totalmente intercambiables entre sí. Luego tenemos los bienes que son no fungibles, pero tangibles, que es el cuadro de Van Gogh que habíamos mencionado, ¿no? Claramente es único, es el cuadro de Van Gogh, y es tangible porque uno puede percibirlo con los sentidos materiales. No obstante, nos queda una cuarta categoría que está básicamente compuesta por aquello que es no fungible y al mismo tiempo no tangible. Y la pregunta es, ¿qué cosas tenemos en esa categoría? ¿No? Aún, digamos, en la matriz que hemos encontrado, y los ejemplos que hemos visto, no encontramos algo que parecía ser no fungible y al mismo tiempo no tangible. Vamos a tratar de encontrar un ejemplo a lo largo de esta sesión del día de hoy. En general, cuando uno piensa en un bien digital, como por ejemplo una imagen, un archivo MP3,
un documento de Word, un PDF, cualquier tipo de artículo o activo digital, era como general fungible y reproducible, ¿no? El hecho que yo tenga un archivo Word de un ensayo o de una monografía no implica que no haya otra persona que pueda tener una copia de ese mismo archivo y sean absolutamente idénticos e intercambiables entre sí. Con lo cual, yo podía, uno, el hecho que yo tuviera un archivo no implicaba que fuera único, sino que podía ser uno de miles y además podían ser reproducibles fácilmente, ¿no? En el caso del ejemplo tenemos acá un meme, como lo querramos llamar, ¿no? Y lo que claramente puede ocurrir es que, oye, teníamos uno, pero que se va reproduciendo y se puede, y el que tenemos acá a la izquierda es perfectamente reemplazable o intercambiable con cualquiera de los que están a la mano derecha, ¿no? Em, Eso en cuanto a la división de bienes. Es la primera parte de nuestra presentación del día de hoy y un poco lo que que nos permite es delimitar qué cosa entendemos por el carácter de fungibilidad, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales cuando estamos pensando en un NFT. En segundo lugar, toca preguntarnos acerca de la tecnología que está detrás de los NFTs, ¿no? Y para poder entender ello, es importante tener como premisa qué cosa es y cómo funciona una blockchain. ¿Ok? Cuando pensamos en las formas como uno puede administrar activos, administrar registros, administrar información, encontramos básicamente cuatro tipos de modelos. El modelo histórico tradicional es que tenemos una base de datos centralizada y que está llevada por un registro central o por una entidad de confianza central. El ejemplo típico es, por ejemplo, el registro público, la SUNAR, por ejemplo, es un sistema centralizado en el sentido que, oye, si uno quiere ir a la fuente de verdad, si uno quiere saber cuál es la verdad pública con relación a propiedad de un inmueble, características de este mismo inmueble, nombre de las sociedades, capital social, poderes apoderados, toda esa información está centralizada en una base de datos única, en la cual las personas que quieren acceder tienen que consultar esa base de datos centralizada, ¿no? El problema de un modelo centralizado es que si hubiera algún tipo de falla de acceso, algún tipo de edición no autorizada, algún tipo de modificación o acto de hackeo, claramente este sistema es altamente vulnerable porque estamos dependiendo de una entidad central que administra todo el registro. Por otro lado, tenemos un segundo modelo, que también existe a la fecha, que es un sistema descentralizado. ¿Qué cosa significa un sistema descentralizado? Oye, en lugar de tener un único nodo, un único centro hacia el cual todos acuden, esta base de datos está descentralizada. Es decir, existen algunas pocas copias que están administradas igual por agentes centrales que tienen acceso a el registro descentralizado. De tal manera que ahora uno no tiene que ir necesariamente al único agente central, sino a cualquiera de los nodos o copias que tiene. Es evidentemente un modelo centralizado, es más robusto. El problema es que todavía depende de un agente central. Cada uno de estos nodos tiene un guardián, una persona que se encarga de custodiar esta base de datos. El tercer modelo, y es hacia donde en realidad empezamos a hablar realmente de una blockchain, es un modelo de computación o de registro distribuido, es decir, descentralizado versus distribuido. ¿Qué cosa implica el carácter distribuido? Esta base de datos, esta información que tenemos centralizada, que estaba antes centralizada en una base de datos administrada por una persona o un conjunto de bases de datos administradas por unas pocas personas, ahora pasa a estar, digamos, con particularidades más, particularidades menos en cuanto al nivel de información que uno puede tener, está distribuida en toda la red de usuarios. Es decir, cada uno de nosotros tiene acceso a una copia de la base de datos, de tal manera que para poder editar, alterar o modificar cualquier tipo de información en la base de datos, es necesario que todos nos pongamos de acuerdo, más que todos en realidad, todos los necesarios para poder llegar al consenso, nos pongamos de acuerdo a efectos de agregar, editar o modificar un bloque en esta matrícula, en esta cadena de bloques que es la blockchain, ¿no? Existe un cuarto modelo que ya está empezando a ganar prevalencia también, que sigue la misma lógica, pero en lugar de ser totalmente abierta a todo el mundo, donde todo el mundo puede tener acceso, existen ciertos candados para mantener un cierto nivel de privacidad respecto a las transacciones y la información que está contenida. De tal manera que cuando hablamos de una blockchain permisionada, ¿no? Sigue el mismo principio de carácter distribuido, pero existe un cierto nivel de autoridad o control respecto de la información que tenemos almacenada en esta blockchain. Entonces tenemos
4 niveles: el modelo centralizado, el más vulnerable, el que tiene el costo de tener a un agente central al cual todos tenemos que rendirle pleitesía; un modelo descentralizado, más robusto; y luego los modelos distribuidos. ¿Ok? ¿Qué cosa nos permite el modelo distribuido? Nos permite evidentemente cortar al middleman, eliminar a esta entidad central, que en muchos casos consiste en un costo de transacción que puede retrasar el proceso de registro o anotación de información. De hecho, lo hemos vivido cuando uno va a registros públicos y presenta un título para poder ser registrado. Este proceso no es automático, sino que pasa por la revisión del agente central controlador que se encarga de validar la transacción, ¿no? ¿Qué ocurriría, sin embargo, si es que esta validación fuera automática y distribuida? Eso es lo que se plantea la blockchain. Entonces, un poquito como resumen con relación a este concepto, la blockchain es una cadena de bloques, es una base de datos distribuida. Funciona como un libro o registro distribuido para poder anotar transacciones de carácter económico, anotar activos, anotar criptomonedas, cualquier tipo de información que querramos registrar. Como decíamos, tiene carácter distribuido, de tal manera que está en copia en cada uno de los nodos que conforman la red, y tiene una base criptográfica. Es decir, la información, si bien está anotada, no es legible así nomás, sino que necesitas un proceso de encriptación de esta información. Este carácter distribuido, ¿qué cosa nos permite? Nos permite evitar la modificación una vez que un dato ha sido anotado. Es decir, el registro de una blockchain tiene carácter meramente aditivo. Siempre cuando uno quiera modificar o editar información, no es que uno vaya hacia atrás en el bloque y borre la información anterior, sino que funciona como un registro contable. Oye, si es que hubo una transacción que tengo que hacer o que tengo que cambiar, lo que va a ocurrir es que tengo que agregar un nuevo bloque, por eso tiene carácter aditivo, informando que, oye, el bloque anterior tenía un error o necesita ser editado, de tal manera que por este nuevo bloque agregado se corrige el error al cual se hace referencia. De tal manera que una vez que se valida este nuevo bloque, se logra agregar o enlazar a toda la cadena. Y como se dan cuenta, este carácter aditivo hace que uno dependa necesariamente de los bloques anteriores. Es en cierta manera similar al principio de tracto. Para poder agregar un nuevo bloque, tengo que confirmar que el bloque anterior coincide con la información que quiero agregar. De tal manera que estos se van enlazando, lo que forma la cadena, y justamente de ahí el nombre de blockchain. Algo importante es que permite almacenar una cantidad creciente de información, es decir, muchísima data puede ser almacenada en la blockchain, y como les decía, no existe la posibilidad de modificación o revisión hacia atrás. ¿Okay? Uno puede agregar nueva información corrigiendo datos, pero uno no puede editar un bloque pasado. El concepto de blockchain, en realidad, es la tecnología subyacente a esta criptomoneda muy conocida que es Bitcoin. Apareció aproximadamente hacia el año 2009, con un white paper de una persona o conjunto de personas, o un colectivo, en realidad, que no hay mucha visibilidad respecto de eso, llamado Satoshi Nakamoto, ¿no? Que publicaron este white paper con relación a qué posibilidades existía de tener un sistema de computación distribuido que no requiriera una autoridad central. Un poco el colectivo lo que buscaba era volver a traer hacia las personas, hacia las comunidades, este poder de controlar los activos sin tener que depender del Estado. Había una motivación, digamos, filosófica detrás, pero lo interesante para efectos de nuestra presentación es la parte técnica y las herramientas que nos han dejado, ¿no? Entonces, cuando uno quiere pensar en cómo es que hago esas anotaciones en la blockchain que les comentaba, uno tiene que pensar en este proceso, ¿no? Digamos que tenemos a dos partes, tenemos a la persona A y la persona B, ¿ok? Adolfo y Bruno, por darles dos nombres, ¿no? Y lo que quiere hacer es, Adolfo tiene una cantidad de, vamos a decir, bitcoins para utilizar un tipo de criptomoneda popular, ¿no? Y le quiere transferir 0.00001 bitcoins a Bruno, creo que les dije que era B, ¿no? Esta transacción, esta transferencia de A hacia B de 0.00001 bitcoins está representada como un bloque, ¿ok? Y este bloque lo que se va a hacer es transmitir a toda la red, ¿ok? De tal manera que hoy, todos los nodos que conforman esta red distribuida, que tiene una copia de las datos, van a ver una potencial de transacción que dice, oye, A quiere transferir 0.0001 bitcoins a B. ¿La procesamos o no la procesamos? Lo que van a hacer es
todos los miembros de esta blockchain, de esta red, van a validar, van a verificar si la transacción es plausible. Por ejemplo, primer paso, van a validar si es que A efectivamente es titular de al menos 0.00001 bitcoins. Porque si es que no tuviera siquiera esa cantidad, la transacción no podría ser válida, ¿no? Entonces, una vez que la transacción ha sido validada, por el que diciendo, efectivamente, check A tiene esta cantidad de bitcoins, check B tiene la capacidad de recibir esos bitcoins dentro de la red. En consecuencia, una vez que ha sido validado, este nuevo bloque, este bloque que dice A transfiere 0.0001 a favor de B, se incorpora dentro de la cadena de bloques. Y una vez que se incorpora, nuevamente la transacción es confirmada y se comunica al resto de la red en la cual estamos trabajando. Y lo interesante es que las blockchains no se limitan exclusivamente a permitirnos anotar transacciones, sino que también nos permiten construir contratos alrededor de estas. ¿Qué cosa implica? Cuando hablamos de un smart contract, tenemos que pensar, oye, un smart contract es un contrato inteligente. Entonces, ¿qué cosa es un contrato? Un contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. ¿Ok? Perfecto. Relación civil de contrato. Siguiente concepto. Oye, ¿cómo es que se perfecciona un contrato? A través del consentimiento de las partes, excepto aquellos que requieren además una formalidad. ¿Ok? Sancionada bajo nulidad. En el caso particular, vamos a asumir que los contratos de los cuales estamos hablando no son contratos que tienen algún tipo de limitación legal para tener una formalidad establecida, como por ejemplo formalidad por escrito, formalidad por escritura pública. ¿Okay? Vamos a asumir que estamos hablando de un contrato de los que no requieren formalidad particular alguna, solamente para efectos de la simplicidad de la explicación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, esta es la definición peruana. En otras jurisdicciones existen definiciones incluso más amplias del contrato, como por ejemplo esta de acá del derecho inglés, sobre la cual no voy a entrar mucho en detalle en este momento. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de compraventa, que es el más típico y es el más básico, ¿no? En un contrato de compraventa lo que uno tiene es una persona, en calidad de vendedor, quiere transferir la propiedad de un bien a favor de otra persona a cambio de una cantidad de dinero, ¿no? Un precio. Entonces, ¿qué son los elementos esenciales de un contrato de compraventa? Requerimos una oferta en la cual esté detallado bien y precio, y por otro lado requerimos una aceptación, que tiene que ser además pura e incondicional, ¿no? Si hay oferta que tiene los elementos esenciales del contrato más aceptación, tenemos un contrato. Y típicamente, cuando formalizamos un contrato de compra-venta, o si es que fuera el caso de un inmueble, lo podemos formalizar con escritura pública, ¿no? Para lo cual hemos tenido que pasar por abogados, hemos tenido que pasar notarios y un montón de intermediarios. Y es más, eventualmente pasar por el registro público. No obstante, ¿qué cosa ocurriría si es que tenemos una plataforma para celebrar contratos de manera automática? Una en la cual no requiramos todo este proceso complicado, no requiramos todos los intervinientes y sobre todo una plataforma que se ejecute sola. Porque claro, genial celebrar mi contrato. El problema es que el contrato como tal no me sirve de nada si es que no lo logro ejecutar. Yo tengo un lindo papel o una linda escritura pública, inclusive un lindo asiento registral, pero que no me sirve de nada si es que no puedo ejecutarlo. Y lo bueno de los smart contracts es que como tienen esta capacidad de ser auto-ejecutables, una vez que se verifican las condiciones, van a dar lugar a la ejecución de esto. Ahora, ¿cómo es que podemos pensar en un contrato que se ejecuta solo? De hecho, todos hemos utilizado alguna forma de smart contract. Bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría hemos usado smart contract sin siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Cuando hemos pasado por esta maquinita. ¿Esta maquinita qué cosa es? Pues es una plataforma de suscripción y ejecución de smart contracts de compra-venta. ¿Cómo así? Oye, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos un dispositivo, ¿no? Que tiene dentro de sus parámetros un conjunto de códigos, ¿okay? de programación de computadoras, que le permiten machear o hacer operaciones en las cuales tiene una cantidad determinada de productos, ¿ok? Ofertados con un determinado precio, por si se dan cuenta, cada uno de los casilleros en los cuales encontramos un producto tiene un código, un número, y además tiene una cantidad de dinero que tienes que introducir, ¿ok? ¿Qué cosa ocurre? Eso es una oferta, ¿correcto? Tenemos en buena cuenta una puesta a disposición para que cualquiera que desee aceptar comprar esos bienes, pague la contraprestación correspondiente. ¿Cómo es que se ejecuta este contrato? Oye,
Una vez que alguien desea aceptar la oferta de manera incondicional, oye, una persona va a la maquinita, decide que le gustan, por ejemplo, las papas fritas de la mano derecha, dice, ok, el precio es 2 soles 50, introduce dos monedas de un sol y una moneda de 50 centavos, y lo que va a ocurrir es que el contrato se va a ejecutar. El contrato mágicamente va a ejecutar la compra-venta, de tal manera que uno como usuario o cliente está transfiriendo propiedad de dinero y el propietario de la papa, ¿no? Que podría ser Vendomático o cualquier empresa, transfiere propiedad respecto de la papa frita, ¿no? Y eso sin que haya intervención de seres humanos, bueno, más allá de uno que va a la maquinita para comprarla, sin que haya intervención de abogados ni nada por el estilo. Es una plataforma que se autoejecuta el contrato de compra-venta. Ahora, lo que pensábamos cuando hablamos de un smart contract, probablemente no. Ese no es el concepto de smart contract que nos han típicamente invitado a pensar cuando hablamos en los medios de qué cosa es un smart contract, qué cosa es un contrato inteligente, ¿no? Cuando pensamos en un contrato inteligente, es un programa informático que facilita, asegura o hace más fácil la ejecución de acuerdos registrados, codificados a nivel de lenguaje de computación, entre dos o más partes. En buena cuenta, ejecuta los acuerdos. Para tales efectos, tienen que estar construidos en código, de tal manera que se ejecute una contraprestación cuando ocurra un determinado evento, ¿no? Por ejemplo, si es que es un contrato de compra-venta, ¿ok? Cuando exista la entrega del dinero, inmediatamente, de manera automática, se ejecutará la transferencia de propiedad respecto del bien, ¿ok? Entonces, si es que logramos armar esta forma de codificación de los contratos, nos damos cuenta que en realidad lo que hacemos los abogados en buena cuenta es crear código, solamente que nuestro código llamado contrato en la vida cotidiana no se ejecuta solo y no está normalmente muy bien escrito, ¿ok? Eh, Cuando uno piensa en un smart contract, piensas en código de computación que se ejecuta solo. ¿Qué cosa busca entonces un smart contract? Busca facilitar sobre todo el proceso de ejecución y cumplimiento de un contrato, ¿ok? La negociación también se puede ver aligerada, pero implica la necesidad de que alguien que redacte el smart contract tenga conocimiento de codificación, ¿ok? Y normalmente un smart contract tiene que estar construido sobre una DLT, una base de datos distribuida, una blockchain, que permita tener código encima. No todas las blockchains admiten ese tipo de codificaciones por sobre la tecnología sobre la cual están construidas. Ahora, existen algunas posiciones que señalan que el smart contract no es un contrato, ¿ok? Que es un instrumento de ejecución, que es alguna otra cosa, pero contrato no es. Digamos, hay tesis y tesis al respecto, con lo cual tampoco quiero señalar que esta definición conceptual tiene carácter absoluto y es unívoca en el mercado. No obstante, aquellos que sí aceptan que el smart contract es un contrato, argumentar que efectivamente el smart contract es un contrato que se autoejecuta. Y lo bueno de eso es que no requiere páginas y páginas de letra pequeña, ni pies de página, ni otros sys, ni provisos, ni ningún tipo de disposiciones. El problema es que en algunos casos puede haber la necesidad de resolver disputas, aun cuando en el ideal un smart contract debiera estar en capacidad de poder existir de manera autónoma y resolver, no estar sujeto a controversias inclusive, sino que simplemente se ejecuta las instrucciones que han sido recibidas. No obstante, puede existir alguna dimensión en la cual el acuerdo o la voluntad de las partes no está debidamente codificada en el smart contract. En tal caso, podemos hablar de que el smart contract refleja un contrato subyacente que es redactado por abogados, ¿ok? Y en esos casos pueden haber las disputas en el mundo del extra contrato, del extra smart contract. Una segunda definición de smart contract lo que busca es salir de esta definición más contractualizada en la cual subyace un contrato civil, ¿no? Sino que estamos hablando de instrucciones codificadas que se ejecutan ante la ocurrencia de un evento. De tal manera que lo que hacemos es en una blockchain registrar y ejecutar esas transacciones. Y lo que hacemos es, a través de esto, utilizar el smart contract como la plataforma de codificación y redacción del contrato. Evidentemente, esto hace que los abogados normales
tengamos la limitación de que la codificación en Solidity o en algún otro lenguaje, en alguna de las blockchains en las cuales existe la posibilidad de tener un smart contract, sea bastante diferente. No es que sea como escribir en español o escribir en inglés, sino que uno tiene que aprender un nuevo lenguaje. Y como tal, uno tiene que, existe esa barrera de ingreso a los smart contracts. Y claro, cuando vemos un contrato, pensamos en el de la mano izquierda, ¿no? Un contrato en papel, con nombres, firmas y demás. Luego tenemos una siguiente versión de contrato más avanzado, por decirlo de una manera. Hoy un contrato firmado digitalmente. La manifestación de voluntad está expresada a través de firmas digitales, con lo cual no requiero el papel como soporte para manifestar la voluntad. Oye, pero ninguno de estos dos realmente es un smart contract. Uno es un contrato en papel como Silvestre, y lo segundo es un contrato igual como un Silvestre, pero firmado digitalmente. Es decir, el soporte es digital. Cuando hablamos también de smart contract, podríamos pensar en, oye, y esas cláusulas que firmo, mejor dicho, esas cláusulas que le doy aceptar, 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 sin haber leído acepto, 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 siguiente, 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 next, 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 ¿es un smart contract? Tampoco, ¿ok? Eso es simplemente una representación electrónica de un contrato, un contrato tradicional. Lo que sí es un smart contract es lo que vemos a la mano derecha, ¿no? Eso que es propiamente código de computación, en el cual se establecen ciertas variables, se establecen ciertos supuestos, y ante la verificación de estas variables o supuestos, se ejecuta una contraprestación preacordada. Y en este contexto, existen diversas plataformas en las cuales podemos hablar de smart contracts y formas en las cuales podemos redactarlas. Una de los lenguajes de programación en los cuales los abogados podemos preparar smart contracts es Solidity. Solidity está orientado es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite escribir smart contracts. Típicamente está montado sobre ciertas plataformas blockchain, no funciona sobre todas, y una de las más conocidas es Ethereum, que muchos conocerán ETH, no, ETH, es un tipo de criptoactivo, tipo de criptomoneda, probablemente es la segunda más conocida después de Bitcoin, y es la blockchain de Ethereum es una que soporta Solidity y que por tanto soporta la posibilidad de tener smart contracts. ¿Ok? Y bueno, esto acá es un modelo muy sencillo de un contrato de compraventa de cripto redactado en Solidity para efectos de ejemplo, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos es la delimitación del idioma. Estamos diciendo que estamos escribiendo en Solidity. Luego de lo cual, vamos a establecer cuáles son las variables. No tenemos la variable de los balances que tienen las partes previos, y así como también la dirección de recepción y la recepción de envío de los ethers, en este caso, de los cuales estamos hablando, ¿no? Una vez que tenemos ese supuesto, cuando verificamos el gatillo de la transferencia, que es lo que vamos a la mano derecha, vamos a realizar un envío de fondos de la cuenta A la cuenta B, siendo que si es que existe una insuficiencia de balance, si es que existe un monto insuficiente para realizar la transferencia, retorna un mensaje diciendo, oye, tu contrato no se puede ejecutar porque no tienes fondos suficientes. Y todo ello de manera electrónica, de manera automática, sin necesidad de intervención humana, sin necesidad de que haya algún abogado o algún juez ejecutando este contrato para transferir, en este caso, criptos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hemos hablado de tres cosas pareciera muy separadas, muy distintas. Vamos a tratar de darles sentido, vamos a tratar de combinarlas para poder utilizarlas en el concepto de NFT. En primer lugar, hemos hablado de los bienes, los diversos tipos de bienes. Bienes fungibles, no fungibles, tangibles, no tangibles. En segundo lugar, hemos hablado de blockchain, ¿no? De esta tecnología que nos sirve para poder registrar transacciones, anotar activos a nombre de personas particulares. Y en tercer lugar, hemos hablado de smart contracts, ¿no? Contratos construidos sobre esas blockchains en las cuales podemos realizar transacciones económicas. Por ejemplo, pago de regalías, por ejemplo, transferencias de propiedad. Todo eso se puede realizar a través de un smart contract. La combinación de esos tres conceptos
es lo que nos permite empezar a hablar de NFTs, o tokens no fungibles, non-fungible tokens. ¿Qué cosa es un NFT? Vamos con una definición conceptual primero. Es un tipo particular de token criptográfico. ¿Okay? Un token criptográfico es una representación en código de un activo. ¿Qué cosa representa? Un activo digital no fungible. Hemos hablado ya del carácter fungible, ¿correcto? Un token no fungible es, por tanto, no intercambiable con otro de carácter igual o similar, sino que este token tiene carácter único, ¿ok? Y vamos a ver qué cosa es lo que lo hace único. No es necesariamente la representación física, no es necesariamente la imagen digital, no es el sonido, no es el audio, no es el... Lo que lo hace único es la llave criptográfica que está detrás de este token particular. Y evidentemente, lo que hace diferente un NFT de otros criptoactivos, ¿ok? Como el Bitcoin y algunos otros tokens, es que el Bitcoin y cualquier otro token o criptomoneda típicamente es fungible. Oye, el que me des este Bitcoin o este otro me da exactamente igual porque valen lo mismo, son todos idénticos. En cambio, el NFT tiene carácter único, tiene carácter de unicidad. ¿Ok? Si nos ponemos a pensar en ello, entonces toca hablar de cuáles son las características de estos NFTs. Y tenemos 4. Los NFTs son únicos, son indivisibles, son transferibles y tienen capacidad de demostrar escasez. Sobre este último vamos a entrar en particular en un momento. Pero vamos a comentar un poquito. El NFT es único. ¿Por qué? Porque la premisa bajo la cual partimos es que el token tiene carácter no fungible. De tal manera que cada vez que se mina un NFT en particular, este viene asociado con una clave criptográfica que la hace exclusiva y única asociada a este activo en particular. No existen dos NFTs con las mismas características, sino que cada uno es exclusivo y único en la blockchain de la cual estamos hablando. El segundo atributo es que tiene carácter indivisible. Es decir, cuando hablamos de un NFT, no es que lo podemos partir en dos, no es que lo podemos partir en tres, no es que existan fracciones de NFTs, sino que este tiene carácter indivisible, como es indivisible una acción, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? A diferencia de algunos otros criptoactivos, el carácter indivisible hace que este de acá no pueda ser partido. En cambio, otros activos como por ejemplo Bitcoin, son infinitamente divisibles entre sí mismos. De hecho, por eso es cuando les daba el ejemplo inicial en esta presentación de que A le transfiere 0.000001 bitcoins a nombre de B. Eso es porque el bitcoin es inherentemente divisible en sí mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque, paréntesis, el número de bitcoins existentes y pasibles de ser minados en el tiempo es limitado. Hay un número finito de bitcoins. ¿Cómo entonces es posible que podamos intercambiarlos? Porque los bitcoins son divisibles. Los NFTs, por el contrario, parten de una premisa diferente. Son únicos y además son indivisibles, de tal manera que yo no puedo fraccionar un NFT para poder dividirlo en más unidades parciales de un NFT. ¿Ok? En tercer lugar, el NFT tiene como característica el hecho de ser transferible. ¿Qué cosa implica entonces? De que como tal, si bien nace, se mina y es adquirido por una persona, esto acá, este carácter, la titularidad respecto a un NFT, no es inmutable en el tiempo, sino que por el contrario, tiene vocación de transferibilidad. El hecho de que no hayan sido transferidos no implica que deje de ser un NFT, solamente implica que no han sido transferidos de facto, pero podrían serlo en cualquier momento. Y de hecho, existe un mercado secundario de NFT particularmente relevante. Es decir, el artista, vamos a hablar de artista en este momento por efectos prácticos de dar un uso de los NFTs, el artista mina un NFT, ¿no? Por ejemplo, Bored Ape Yacht Club, que es un NFT, es una colección de NFTs bien conocida. El artista, el autor del NFT lo mina, pero este NFT se puede transferir y subastar. Típicamente lo que ocurre es, se pone a la venta en algún marketplace, en algún mercado de NFTs, y el que ofrezca el mayor valor a cambio de este NFT se lo va a llevar. ¿Y cómo es que se lo lleva? Se lo lleva a través de una transferencia, una anotación en la blockchain que da cuenta del cambio de titularidad del titular original, minero del artista, a el nuevo adquirente. Y evidentemente,
esto genera un mercado secundario, porque, oye, dado que es único y además es indivisible, cada vez que yo quiera tener acceso a ese NFT o ser titular de ese NFT, tener la propiedad de ese NFT, no voy a poder copiarlo, no voy a poder reproducirlo, sino que lo que voy a hacer es voy a tener que adquirirlo de alguien, voy a tener que acudir a una transferencia de titularidad respecto de este NFT. Y en cuarto lugar, de hecho, como consecuencia de los otros tres atributos, los NFTs tienen capacidad de demostrar escasez. Oye, ¿por qué hablamos de escasez? En el mundo digital, mejor dicho, ¿por qué hablamos de escasez como una rareza en el mundo digital? Porque, oye, sabemos que los bienes son escasos. Todo bien es escaso en el mundo tangible. Si yo tengo una cantidad de manzanas, las manzanas son limitadas, con lo cual en algún momento cuando haya muchas ganas de comer manzana, las manzanas que van a existir van a ser escasas, de tal manera que la gente va a empezar a disputarse la propiedad de estas. Igualmente con los carros, igualmente con la comida, los aviones. En general, los bienes y servicios tienen carácter escaso, ¿ok? Pero eso típicamente no ocurría en el mundo digital. Porque, oye, el hecho que yo tenga una copia de un Word con una monografía, un libro, un PowerPoint, un video, un MP3, no impedía que alguno otro pudiera tener una copia exactamente igual y reproducirla y tener esa experiencia. ¿Ok? Típicamente cuando hablamos de bienes digitales, no existía el concepto de escasez, porque todo era fácilmente reproducible, copiable. Entonces, vamos a regresar un poquito a esa matriz que teníamos antes. Oye, tenemos bienes fungibles y tangibles, la manzana, el azúcar, etc. Bienes fungibles y no tangibles, las acciones de Apple Inc. Un bien fungible y no fungible y tangible, tenemos al cuadro de Van Gogh. Y finalmente hemos encontrado, bueno, probablemente podría haber el otro, pero hemos encontrado al bien no fungible y no tangible por excelencia, que es el NFT. Cuando hablamos de esto, entonces decíamos, oye, pero entonces, ¿los bienes digitales son o no son reproducibles? ¿Son o no multiplicables? Y la respuesta es, depende cómo lo querramos conceptualizar. Por un lado, los, la representación gráfica, el arte, lo que tenga el NFT, no deja de ser copiable con imagen. No obstante, el carácter de NFT hace que esa imagen en particular, esa que está atribuida a una clave criptográfica asociada, esa sea única. De tal manera que los demás pueden ser representaciones, pueden ser copias, pueden ser cosas, pero no son el NFT, no son aquel token único que tiene el valor económico asociado. De tal manera que, si es que pensamos en el NFT, solamente es ese. Todos los demás eran impostores, todos los demás eran copias, eran reproducciones, pero no son el NFT, que es el que estamos viendo en pantalla. Ese es el único que tiene asociada la clave criptográfica. ¿Qué cosa implica esto entonces? Oye, estamos creando artificialmente escasez. ¿Y por qué lo queremos hacer? Oye, en teoría uno decía, qué bueno lo digital, lo máximo lo digital, porque ahora voy a poder distribuir el conocimiento, crear abundancia en el mundo digital, sin necesidad de tener exclusión, porque oye, el hecho que yo lea este libro no impide que otro lo lea, el hecho que yo escuche esta música no impide que otro lo pueda escuchar. Problema que sí existía en el mundo real. Oye, si es que yo tengo una novela, un libro, si lo presto a alguien más, yo ya dejo de tener acceso a ese contenido mientras está prestado, de tal manera que ese bien tangible tenía por el carácter inherente de ser excluyente, ¿no? Excluyente y exclusivo. En los bienes digitales no ocurre. Si yo tuviera un Kindle, ¿no? Donde está ese libro en formato PDF o en formato EPUB, el hecho que yo lo tenga no impide que alguna otra persona lo tenga. Y el otro que otra persona más lo pueda tener también, de manera que pueda haber miles de copias, hay abundancia. No obstante, los humanos creativos como nosotros solos, decidimos que a pesar de que el mundo digital tiene el carácter inherentemente no escaso, hemos creado artificialmente escasez. Hemos decidido decir, no, yo no quiero que los bienes, ciertos bienes digitales, sean infinitamente reproducibles, sino que por el contrario, yo lo que deseo es que en esta ocasión tales bienes digitales sean escasos, sean únicos, de tal manera que no puedan ser copiados. Desde el punto de vista de la clave criptográfica que está detrás. Y uno de los casos más conocidos y más prácticos es el que vemos en pantalla, que era CryptoKitties. ¿Qué cosas son estas imágenes que vemos en pantalla? Son representaciones gráficas, son NFTs, ¿ok? De figuras felinas coleccionables. Y lo que los hace únicos es que cada uno de esos NFTs tiene carácter
evidentemente único. No son reproducibles, y lo que uno, o sea, no son copiables entre sí. Y lo que uno, si es que uno quería empezar a ampliar su colección, tenía que adquirirlos a través de la transferencia de otro existente. Una peculiaridad es que los CryptoKitties podían ser breedable, es decir, podían reproducirse en el sentido más como biológico de reproducción, de manera que CryptoKitty A más CryptoKitty B daba CryptoKitty AB, digamos, como peculiaridad. Pero eso nos lleva a una pregunta. Oye, entonces, si es que algo se ha convertido en un NFT, ¿ya no puedo copiarlo? ¿Ya no puedo tener una representación gráfica? ¿No puedo tener una imagen? No. No significa que el hecho que un NFT hace que ese NFT ya no pueda ser copiado o la representación gráfica no pueda ser copiada. En forma similar a lo que ocurre con lo que vemos en pantalla. Oye, el hecho que exista un único Van Gogh de la noche estrellada, está en el Museo X, implica que ya no puedo tener una reproducción, una copia. Sin duda puedes tenerla, sujeto evidentemente al pago de los derechos correspondientes. Pero lo que va a ocurrir es que esa copia nunca va a ser el Van Gogh original. Siempre va a ser una copia, siempre va a ser una reproducción de ese Van Gogh, ¿no? Esa peculiaridad no existía antes en el mundo digital, porque antes todas las imágenes del Doge eran absolutamente fugibles entre sí. Me daba igual si era de dónde la sacara, me da igual. En cambio ahora tenemos esta decisión entre el que está en la mano derecha es un NFT, y ese es el único que tiene realmente el carácter original, mientras que todos los demás son reproducciones gráficas, no son NFTs, son simples imágenes que representan, que pueden tener el mismo contenido visual, pero no son NFT y no tienen el mismo valor económico. Digamos que este NFT, el de la mano izquierda, fue el primero que creó X, digamos que fue el que minó Elon Musk, por dar un nombre famoso, ¿no? Elon Musk hizo el NFT del Doge, lo hizo conocido, y por tanto vale muchísimo dinero. En cambio, cualquier otra imagen, cualquier otro meme que podamos tener del Doge, no tiene ese mismo valor, porque no es el que está reconocido y certificado como el de propiedad de aquel que fue minado por, aquel que fue utilizado por. ¿Ok? De tal manera que hemos creado ese carácter escaso respecto de bienes que por naturaleza no lo son. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Aparte de, evidentemente, utilizarlo a nivel especulativo. El primer uso que se le ha dado a los NFTs, y es quizá el más popular, es en el mundo del arte, ¿no? Cuando hablamos de arte, pensamos en, oye, yo soy el autor de un dibujo digital, de un retrato digital, de alguna forma de arte, probablemente electrónica, ¿okay? Sin representación física, que no es un lienzo, sino es un JPG, es un PNG, es un TIFF. Ok. ¿Y yo cómo puedo obtener valor? ¿Cómo puedo asegurar de que la persona que pague por esta pieza de arte no se vea, entre comillas, perjudicada porque alguien más le tome una foto, porque alguien más haga un print pant, porque alguien más haga un copiar-pegar del archivo fuente de esta pieza de arte digital? Bueno, a través del NFT lo que hago es certificar proveniencia, certificar el carácter original de este archivo en particular, de esta copia en particular, de este ejemplar en particular. Ese es el que está certificado como el único que tiene carácter original. Los demás serán meras reproducciones sin valor. Aquel que tiene el valor de ser, aquel que el artista creó, aquel que el artista transfirió, es este en particular, solamente este que tiene asociado el carácter de NFT. Los demás serán reproducciones, tal cual como uno tiene un único Van Gogh y tiene un montón de reproducciones, copias, fotografías, cuadros, dando vueltas. Ninguno de esos originales, solamente aquel que está en el museo lo es. Algo parecido ocurre en el mundo del arte digital. Estas aplicaciones similares ocurren también en el mundo de los videojuegos. Uno puede ahora empezar en el mundo de los videojuegos a comprar activos, digamos, mejoras, armaduras, armas, propiedades, cualquier tipo de goodie que uno pueda conseguir en un juego de video, por ejemplo, de tal manera que este acá sea único, sea exclusivo, asociado a un usuario en particular. Y si es que alguno lo quiere tener, va a tener que obtenerlo vía transferencia, no vía reproducción, no vía copia. En el mundo de la música, de manera similar. Ahora vamos a tener que la pieza master, el archivo master, puede tener asociado un NFT, y todos los demás serán copias, que tendrán mucho menos valor que aquel que está asociado al NFT.
En este contexto, el contexto de la música en particular, es interesante hacer también mención al hecho que em, el NFT no se limita exclusivamente a certificar origen o certificar titularidad, sino que, como les comentaba, puede tener asociados smart contracts detrás, puede servir como mecanismo de cobro de regalías. Pensemos, por ejemplo, en música, ¿ok? Cada vez que alguien reproduce un archivo de música asociado con este NFT, lo que puede ocurrir es que se puede gatillar a través del smart contract que está asociado con este NFT un pago de regalías a favor del autor. De manera que mientras más se reproduzca esta canción, mientras más éxito tenga esta canción que tiene asociado el NFT, más pago va a haber a favor del músico, del artista que está detrás. De otra manera que uno puede inclusive cambiar las estructuras de facturación y de retribución en el mundo del arte y la música a través del uso del NFT. Bueno, y de forma similar, son para redondear la idea, en el mundo del cine, también el NFT permite aplicaciones, y finalmente en los mundos virtuales. Cuando estamos hablando del metaverso en particular, tenemos que vamos a tener un espacio, una realidad virtual paralela al mundo físico, al mundo tangible, en el cual vamos a empezar a poder adquirir activos y bienes. Esos activos y bienes, en muchos casos, van a estar articulados o construidos como token no fungible, de tal manera que si es que yo compro un token de una obra de arte en el metaverso, si es que yo compro un token de de una casa, una mansión, de un diseño de una mansión, eso va a hacer que el que yo tenga va a ser único y exclusivo, y cualquier otro sea una mera reproducción o copia sin valor asociado. Y solamente para finalizar la presentación del día de hoy y darles un poco el tamaño del volumen de estas obras de arte, ¿no? Tenemos esto que se llama Bored Ape Yacht Club, que es una colección de NFTs. Básicamente, lo que vemos es en pantalla una reproducción sin valor de las imágenes de estos primates, ¿no? Mientras que aquel que tenga el NFT asociado con esa imagen habrá pagado probablemente $33.471.107 por esta pieza de arte digital. Luego, algunos otros que encontramos en el mundo de los NFTs están los CryptoPunks, The Sandbox, BeFriends, Doodle Cool Cats, Decentraland, Art Blocks. Son todas colecciones de NFTs que mueven una cantidad muy importante de dinero en el mundo del arte digital, ¿no? Y sin otro particular, la verdad es que les agradezco mucho haberme podido acompañar el día de hoy en esta corta presentación un poco introductoria del mundo de los NFTs. Y cualquier pregunta que tuvieran, por favor, no deben hacérnoslas llegar a través del equipo de IDEM o al correo de contacto que estaba al inicio de la presentación. Muchísimas gracias a todos.